muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a todos a esta charla que empezamos con este módulo de neuroanatomía. Esperemos que a todos les guste. También les queríamos comentar unas cositas. Este semestre la idea es que sea un semestre muy dinámico, con muchas actividades. Y pues nos gustaría también involucrarnos más al grupo, entonces vamos a hacer como unas dinámicas, pues como de unas publicaciones, de unos posts de diferentes temas, entonces para que todos estén súper pendientes de participar, nosotros ya mandamos la convocatoria para que se inscriban y la idea es que todos estén muy activos, si tienen alguna idea que quieran realizar en el grupo también, nos cuentan, nosotros estamos súper pendientes de ustedes y los vamos a escuchar, que no sé si quieran también de pronto algún otro tema para después. Nada, estamos súper pendientes de ustedes. Entonces, si quieren, ya iniciemos. Em, entonces, bueno, pues hoy les vamos a presentar anatomía cerebral y TAC, perdón, anatomía en TAC y en resonancia magnética. Entonces, si quieres, sigamos. Listo. Bueno, entonces en los contenidos que vamos a ver hoy, vamos a hablar un poquito, cómo vamos a tener una introducción tanto para la neuroanatomía en TAC como para resonancia magnética, fundamentos de cada tipo de imagen. Vamos a hablar un poquito de los planos y los cortes anatómicos, de cómo se ve en cada una, cómo diferenciarlos, cómo diferenciar entre TAC y resonancia magnética, para que estos conceptos nos queden súper claros, ya que es lo que utilizamos en nuestro día a día, sobre todo para TAC. Y al finalizar vamos a hacer unos casitos clínicos con unas preguntitas para que todos participemos y pongamos en práctica pues todo lo que aprendimos en esta charla. Bueno, entonces, hola. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que son las calcificaciones fisiológicas, que las vamos a ver tanto en TAC como en resonancia magnética, magnética nuclear. Y pues estas son las del plexo coroideo, las de los ganglios basales, que si se presentan en personas menores de 40 años, pues hay que considerarlas patológicas hasta que se demuestre lo contrario. En la de las glándulas pineal y la vénula, que si es mayor a 12 por 12 milímetros, debe considerarse, o bueno, debe descartarse un tumor, la calcificación de la hoz y la calcificación del núcleo dentado. Entonces acá en esta imagen lo que podemos ver es pues una calcificación del globo pálido y una calcificación de la pineal. Ahora sí, pues para hablar, para empezar, vamos a hablar de qué es un ATAC. Entonces tenemos que es un procedimiento que permite la Sofía, visualización. Dime. perdona que te interrumpa, yo lo voy interrumpiendo como para que no queden las dudas. Es súper importante eso de las calcificaciones fisiológicas porque muchas veces, digamos que hay médicos generales o a veces otras especialidades que se alarman pensando que de pronto puede ser sangre o alguna otra alteración y muchas veces nos interconsultan a nosotros por eso. Entonces es importante que eso lo tengan claro, que existen esas calcificaciones. También hay depósitos de calcio que pueden corresponder a algunas enfermedades genéticas o alguna otra alteración que pueden estar también presentes en el paciente e incluso ser asintomáticos. Listo. Bueno, ahora sí, ¿qué es un ataque? Entonces tenemos que un ataque es un procedimiento que permite la visualización de la anatomía a partir de múltiples medidas de absorción de rayos X. Entonces va a funcionar a través de un gante, que es como el aparato, y como ya expliqué, funciona a través de rayos X. El gante va a girar alrededor del paciente emitiendo los rayos X y al lado contrario van a estar los detectores. Estos detectores lo que van a hacer es medir la absorción de los rayos X y toda esa información la van a unir en una computadora para finalmente poder generar una imagen. Para entender la TAC tenemos que entender qué son las unidades de Hounsfield. Entonces tenemos que las unidades de Hounsfield es la medida cuantitativa de la densidad y varía según la cantidad de absorción de la radiación. En maneras más simples es la absorción de la radiación y tenemos que el agua, que va a ser nuestro referente, va a tener una unidad de Hounsfield 0, el aire va a tener una unidad de -1000 y el metal de 1000. Y pues, ¿cómo vamos a interpretar esto? Tenemos que las sustancias más densas, como en este caso, por ejemplo, el metal, van a absorber más rayos X. Y pues eso, como vemos acá, se va a traducir en números de TAC o de Hounsfield más elevado. Y pues nosotros lo vamos a ver como las partes más blancas, ya que presentan mayor atenuación. Y pues a todas estas partes blancas que veamos, nos vamos a referir a estas como hiperdensas.
También tenemos que pues las sustancias menos densas, como el aire, van a absorber menos rayos X, lo que quiere decir que van a tener unidades de TAC o de Hounsfield pues más bajas eh, y pues adicionalmente las vamos a ver como más oscuras y por su menor atenuación. Y a estas nos vamos a referir como hipodensas. Y pues, por ejemplo, que el agua es cero, a estas nos referimos como isodensas. Adicionalmente, es muy importante entender pues las ventanas en un ataque. Entonces, las ¿Para qué, ventanas, Sofía, perdóname, para qué sería importante eso en la práctica clínica, las unidades Homefield? eh, ¿O para, quién sabe para qué serían importantes? O sea, ¿por qué es importante saber lo de las unidades Homefield en la clínica? O sea, cuando vemos una imagen, ¿para qué nos sirve eso? De pronto para diferenciar cuando estamos frente a una hemorragia o si es el calcio normal. Exacto, muy bien. En la práctica clínica podemos hacer mediciones de las unidades que lo podemos hacer en los sistemas cuando vemos las imágenes para eso que acaba de decir. eh, ¿Quién fue? ¿Dana? Ah, no. Daniela, sí. Ah, bueno, Daniela. Listo, gracias. listo. Y pues adicionalmente también es importante entender qué son las ventanas. Entonces, las ventanas las definimos como un rango de números Hounsfield preseleccionados para mostrar mejor los tejidos que se están estudiando. En el ataque craneal tenemos como tres ventanas como generales, que sería la cerebral estándar, la de partes blandas y las óseas. Y pues claramente podemos ver la diferencia entre ellas y cada una nos va a servir para identificar eh, patologías distintas. Eh, Ahora, hablando de más generalidades, tenemos que las indicaciones es para traumatismo craneoencefálico de alto riesgo. Entonces, cuando hay una disminución del estado de conciencia, cuando hay signos de focalidad, cuando hay lesión craneal, penetrante o una fractura con hundimiento palpable. También en caso de ACV, estatus epiléptico, coma de causa no filiada, hipertensión intracraneal, hemorragia subaracnoidea. Y cuando, en una meningitis, si queremos hacer una punción lumbar y sospechamos de una lesión intracraneal, es importante hacerla antes. Y encefalea con signos de alarma. Como beneficios, pues como ya les mostré en las anteriores imágenes, podemos diferenciar muchas densidades, lo cual nos va a poder permitir diferenciar entre sangre, hueso, aire, líquido cefalorraquídeo. También es útil cuando los pacientes que tienen dispositivos no se pueden hacer una resonancia magnética, pues adicionalmente nos va a dar imágenes exactas de qué está pasando dentro del cuerpo del paciente. Es una técnica no invasiva, es rápida y pues finalmente va a ser menos costosa que una resonancia magnética. Y pues como limitaciones tenemos que, pues igual es un aparato que es grande y que requiere espacio y un procesamiento informático especializado. Y pues finalmente que hay que someter al paciente a radiación. Ahora, en términos de los planos, tenemos que, pues anteriormente se llamaba tomografía axial computarizada porque solo daba el plano axial, sin embargo, ya permite ver el plano sagital, axial y coronal. Eh, Para evaluar un ataque deberíamos hacer una revisión sistemática y encontrar esta mnemotecnia que es la de Blood can be very bad. Entonces, pues en ese orden vamos a revisar la ataque. Tenemos que Blood va a ser para detectar los sangrados y recordemos que en fase aguda estos se van a ver hiperdensos, es decir, plaquitos. A las 2 semanas se van a ver isodensos con el parénquima encefálico y a las 3 semanas se van a ver hipodensos. El CAN, que se refiere a las cisternas, que son esas lagunas de líquido cefalorraquídeo, vamos a evaluar los signos de sangrado subaracnoideo o borramiento cisternal por defectos de masa. El B, que se refiere a brain, y pues vamos a evaluar todo el parénquima encefálico, incluyendo la simetría de surcos, los efectos sobre línea media, el patrón giral y la diferenciación córtico-subcortical. El berry, que se hace referencia a los ventrículos, que como ya sabemos es por donde va a circular todo el líquido cefalorraquídeo, vamos a evaluar posibles sangrados, hidrocefalia, asimetrías y patologías por efecto de masa. Y finalmente BAT, que se refiere a bone o hueso, es donde vamos a valorar fracturas. Ahora, hablando de la anatomía por cortes, vamos a empezar con los cortes axiales que se van a diferenciar entre cortes infratentoriales y supratentoriales. En los infratentoriales tenemos los que están eh, por debajo del cuarto ventrículo y pues prácticamente acá nos vamos a ubicar a nivel de la fosa posterior del cráneo. Y vamos en la fosa posterior del cráneo, prácticamente lo que vamos a encontrar es únicamente el cerebelo.
Recordemos que el cerebelo está dividido en dos hemisferios separados por un vértice y que estos se dividen en lóbulo posterior y anterior a través de la fisura. Adicionalmente, podemos recordar que está el lóbulo flóculo-nodular, que está compuesto por el flóculo de los hemisferios y el nódulo del vértice. Y pues a este nivel lo que vamos a poder valorar del cerebelo es el lóbulo posterior junto con su amígdala. Y pues adicionalmente, como estamos por debajo del cuarto ventrículo, estaremos a nivel del bulbo raquídeo, que recordemos que hace parte del tronco encefálico, que pues es una estructura muy importante porque va a ser donde encontraremos el núcleo de la mayoría de los pares craneales y pues finalmente va a conectar el cerebro con la médula. Ahora, a nivel del cuarto ventrículo, pues recordemos que el cuarto ventrículo se encuentra posterior al puente. Entonces lo que vamos a encontrar acá es el puente. Adicionalmente vamos a seguir viendo el lóbulo posterior del cerebelo y el vértice que está dividiendo los dos hemisferios. Y podemos apreciar el tentorio, que es ese repliegue de dura madre, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Por encima del cuarto ventrículo nos podemos ubicar ya sea a nivel del puente o a nivel del mesencéfalo. Si nos ubicamos a nivel del puente, vamos a poder apreciar el acueducto mesencefálico, que es el que va a conectar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Vamos a poder apreciar el lóbulo anterior del cerebelo, vamos a poder apreciar el lóbulo temporal y occipital, y adicionalmente acá vamos a poder apreciar la silla turca, específicamente el trozo de la silla turca, donde se va a encontrar pues la hipófisis. Cuando nos ubicamos por encima del cuarto ventrículo, pero a nivel del mesencéfalo, vamos a seguir apreciando el acueducto mesencefálico y acá vamos a apreciar el asta temporal de los ventrículos laterales, que sería esta parte. Adicionalmente, seguimos viendo, vamos a ver el quiasma óptico, lóbulo frontal, temporal y occipital. Listo. Ahora, si nos ubicamos a nivel del tercer ventrículo, es decir, a este nivel, vamos a poder apreciar, pues, primeramente, el tercer ventrículo, el tálamo y ganglios basales, que ya les voy a explicar mejor, lóbulo frontal, temporal y occipital. De los ventrículos laterales vamos a poder apreciar el atrio, que es esta parte, y vamos a apreciar el plexo coroideo del tercer ventrículo y del ventrículo lateral. Y pues recordemos que estos son los que van a producir líquido cefalorraquídeo. Como les estaba explicando, a nivel del tercer ventrículo vamos a poder apreciar eh, los ganglios basales. Entonces, acá vamos a poder ver, eh, primero ubiquémonos en esta imagen, entonces recordemos que de los ganglios basales tenemos el núcleo caudado y el núcleo lenticular, que está compuesto por putamen y globo pálido. Entonces, esto lo podemos como pasar a esta imagen. Entonces, acá vamos a ver primero apreciar el tálamo, el núcleo lenticulado, la cabeza del núcleo caudado. Recordemos que por acá va a pasar la cápsula interna donde se encuentra la rodilla, el brazo anterior y el brazo posterior. Vamos a poder apreciar la cápsula externa. Ahora, a nivel ventricular inferior nos vamos a encontrar el asta frontal y el atrio de los ventrículos laterales. Adicionalmente, vamos a poder ver el septum pellucidum, que va a separar esos ventrículos laterales. Ahora, recordando un poquito de la anatomía del cuerpo calloso, recordemos que pues que es una comisura que va a conectar los dos hemisferios cerebrales y está compuesto por el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete. Y a este nivel específicamente vamos a poder apreciar la rodilla y el rodete. Pues adicionalmente también podemos seguir viendo parte del tálamo, eh, parte de los ganglios basales, lóbulo frontal y parietal y una pequeña porción del lóbulo occipital. Y pues finalmente seguimos viendo los plexos coroideos del tercer ventrículo y del ventrículo lateral. A nivel medio ventricular, vamos a estar ubicados específicamente en el asta frontal de los ventrículos laterales y en la porción central. Y pues acá seguimos viendo el septum pellucidum, que va a separar esos dos ventrículos laterales, lóbulo frontal, lóbulo parietal y parte del lóbulo de la ínsula. Y hablando del cuerpo calloso, si subimos un poquito más, ya estaríamos encontrando lo que sería el cuerpo del cuerpo calloso.
Y el último corte que tenemos es el supraventricular, donde vamos a poder apreciar claramente los giros. Entonces recordemos que está el giro frontal superior y giro frontal medio separado por el surco frontal. Está el surco central que va a separar el lóbulo frontal y parietal. También vamos a poder apreciar el giro singular, que es este que se encuentra acá. Eh, Podemos apreciar parte del lóbulillo paracentral que se va a encontrar acá entre, como su nombre lo refiere, como entre el lóbulo paracentral y ya. Ahora, en los cortes coronales también vamos a tener distintos niveles. A nivel del asta frontal, pues claramente vamos a apreciar el asta frontal separada por el septum pelúceo. Del cuerpo calloso vamos a apreciar el cuerpo y el pico. Y en lóbulos vamos a poder ver lóbulo frontal y lóbulo temporal. Adicionalmente podemos ver claramente la hoz del cerebro y vamos a poder apreciar de los ganglios basales, vamos a poder apreciar el cuerpo y cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y adicionalmente se encuentra el lóbulo de la ínsula al lado de los ganglios basales. A nivel del tercer ventrículo, como estructura nueva podemos apreciar el hipotálamo y seguimos viendo el septum pellucidum. Ya no apreciamos el pico del cuerpo calloso, sino solo apreciamos el cuerpo y vemos el foramen interventricular y pues parte del tercer ventrículo claramente. Listo. Ahora, a nivel del tronco del encéfalo, primero vamos a apreciar esta imagen donde vamos a apreciar pues todo el tronco del encéfalo con el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo que se puede ver acá. En parte del cerebelo, también vamos a poder apreciar el tálamo, el cuerpo del cuerpo calloso y pues estaríamos ubicados específicamente en la porción central de los ventrículos laterales. Adicionalmente podemos apreciar claramente el tentorio del cerebelo, la hoz del cerebro y em, el, el acueducto mesencefálico. A nivel medio ventricular, ya estaríamos a nivel de los atrios de los ventrículos laterales, podemos apreciar el rodete del cuerpo calloso y del cerebelo podemos apreciar lóbulo posterior y amígdala. Y podemos apreciar claramente algunos de los giros como eh, el giro temporal medio, giro temporal inferior y giro temporal superior. Listo. Ahora, a nivel del asta occipital, pues vamos a apreciar claramente el asta occipital. Acá ya apreciamos con mucha más claridad el tentorio del cerebelo y la hoz del cerebro. Y en términos de giros, podemos ver el surco temporal inferior, el giro postcentral y em, apreciamos también el seno sagital superior y el seno recto y el seno transverso, pues que hacen parte del sistema venoso del cerebro. Ahora, en términos de los cortes sagitales, tenemos primeramente el nivel medio sagital, que vamos a apreciar todas las porciones del tronco encefálico, incluyendo el puente, el, el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. También vamos a poder apreciar claramente la hipófisis en la silla turca, el quiasma óptico. Podemos apreciar el lóbulo, pues en términos de lóbulos, lóbulo frontal, parietal y occipital. Del cerebelo vamos a poder apreciar el vermis del cerebelo y pues ya eso prácticamente. Y ya a nivel medio sagital vamos a poder apreciar el giro frontal medio, el área subcallosa, el giro recto, el giro singular, que sería este mismo, y la precuña y la cuña. Listo, entonces ya con esta excelente presentación ya tenemos como toda la parte de la anatomía cerebral y cómo se ve en TAC. Acá ya vamos a hablar un poquito de más de generalidades de resonancia magnética, que nosotros la vamos a ver un poquito menos, pero igual es muy importante saber identificarla, saber cómo diferenciarla y pues de otro tipo de imágenes. Entonces, una pregunta que solemos hacernos es, bueno, entonces yo cómo diferencio una TAC de una resonancia magnética. Entonces nosotros nos podemos guiar de dos cosas principalmente. Podemos identificar el cuero cabelludo y los huesos del cráneo. Entonces el cuero cabelludo, esperen, cojo el lapicito, listo. Entonces el cuero cabelludo, ya se puede, ya.
Entonces, acá en la imagen de la izquierda tenemos una tomografía computarizada. Entonces, acá podemos ver que el cuero cabelludo va a ser esta que está después del hueso del cráneo, que es esta que se ve con una gran dimensión, que el hueso se va a ver más blanco, es decir, más hiperdenso, porque como Sofía ya nos dijo, acá hablamos de densidades, entonces se va a ver mucho más blanco. Mientras que el cuero cabelludo, que es el que sigue, que es esta línea, un poquito más, que es la que estoy señalando acá, más angosta, va a ser más oscura o más hipodensa. Entonces acá puede ser esa diferencia porque en la resonancia magnética el hueso, ya acá estamos hablando no de densidades, sino de intensidades. Entonces el hueso se va a ver más hipointenso o más negrito o oscuro. Mientras que el cuero cabelludo, que va a ser como esta linecita que le sigue, va a ser más blanca o acá también la denominamos hiperintensa. ¿Listo? Espérenme, borro esto. Listo. Ya. Entonces, algo muy importante es que también lo podemos diferenciar. No, si quieres, déjala. Listo, gracias, Sofía. Es que en el TAC se va a ver una imagen mucho más granulosa, mientras que en la resonancia magnética nos va a dar una resolución mucho, como una mayor resolución de los tejidos, por lo que se va a ver una imagen mucho mejor, mucho más delimitada. Y pues digamos que la TAC también se va a ver como si fuera una textura de un ladrillo de cemento. Mientras que como podemos ver, la resonancia sí va a poder identificar mucho mejor todo lo que son los tejidos blandos. Entonces, siguiente, Sofía. Listo. Entonces, ¿qué es una resonancia magnética y para qué la vamos a utilizar? Entonces, esta va a ser un procedimiento que no le va a generar ningún tipo de dolor al paciente y va a utilizar un imán muy potente con unas ondas de radio y una computadora que obtiene imágenes detalladas del interior del cuerpo. En términos generales, esta se usa para identificar órganos, músculos, tejidos blandos y sistema esquelético, y en especial en el cerebro son para identificar imágenes mucho más detalladas y también del tronco encefálico. Entonces acá podemos ver la diferenciación entre la TAC y la resonancia magnética. Y la diferencia es que en la tomografía sí se utiliza radiación, mientras que en la resonancia magnética no se utiliza radiación. En cuanto al procedimiento, esta es mediante una excitación de hidrógenos tisulares, que lo que hace es que genera una emisión de señales electromagnéticas y gracias a esto se genera la detección de la intensidad en el resonador y se empieza a convertir imágenes en una escala de grises, que es lo que vamos a identificar. Entonces, siguiente. Listo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una resonancia magnética frente a un ataque? Entonces, en la resonancia magnética vamos a ver sobre todo patologías neurológicas agudas y subagudas. Esta es súper importante, por ejemplo, para lo que es esclerosis múltiple. También nos ayuda a identificar enfermedades desmielinizantes. Esto es como un gold standard para ver lesiones desmielinizantes y para ver la actividad de la enfermedad. También es muy importante, sobre todo para tumores cerebrales, para caracterizarlos, ver la extensión y para ver sobre todo como infiltraciones de estructuras mucho más profundas. También tiene una mayor sensibilidad para detectar isquemia aguda, lesiones pequeñas o lesiones que se encuentren en fosa posterior, que se va a ver mucho mejor que la TAC. Y también diferencia mejor entre un infarto agudo, lesiones crónicas y simuladoras de ictus. Como les comentaba, pues la resonancia magnética va a tener una mayor resolución para tejidos blandos, por lo que me ayuda a ver mejor la sustancia blanca, la base del cráneo, lesiones vasculares, inflamatorias y pues lo que les comentaba, sobre todo enfermedades desmielinizantes y tumorales. Y tenemos varias secuencias que ya las vamos a ver, pero por ejemplo las secuencias como la de difusión va a detectar infartos pequeños, subcorticales, que de pronto no logramos visualizar en el TAC, pero se tiene la sospecha de esta. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces los criterios de la interpretación para la resonancia magnética, entonces acá yo no hablamos de densidades, sino de intensidades. Entonces, cuando hablemos de algo hiperintenso, quiere decir que es algo que está emitiendo mucha intensidad, por lo tanto, se va a identificar con un color más blanco. Hipointensidad quiere decir que emite poca intensidad,
por lo que lo vamos a identificar con un color más oscuro, más negro, y su intenso es como la mitad de las dos, es una intensidad intermedia, por lo cual lo vamos a ver gris. ¿Listo? Siguiente, por fin. Bueno, entonces en cuanto a las secuencias de la resonancia magnética, aquí vamos a identificar tres principales, que son las que utilizamos más en la práctica clínica, que es T1, T2 y FLIR. Entonces, T1 nos va a mostrar sobre todo estructuras con alto contenido de grasa. T2 nos va a mostrar estructuras con alto contenido de agua y FLIR lo que nos muestra es una mayor claridad de lesiones que estén cerca de los ventrículos laterales o de los surcos. Entonces, es súper importante recalcar que T1 nos muestra como tal ya la estructura anatómica y T2 y FLIR la utilizamos más para ver como la patología, como las lesiones patológicas. Sin embargo, cuando nosotros le ponemos medio de contraste, esto pues digamos que es muy importante para caracterizar el tipo de la lesión y cuando utilizamos la difusión es sobre todo para la integridad del parénquima cerebral. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estas tres secuencias? Entonces, acá podemos ver tres cosas. Primero, el líquido cefalorraquídeo, también la sustancia blanca y la sustancia gris. Entonces, T1, como podemos ver, entonces va a tener un líquido cefalorraquídeo oscuro, es decir, hipointenso, ¿sí? Mientras que T2 vamos a ver un líquido cefalorraquídeo mucho más hiperintenso, mucho más blanco, que acá ya podemos denominar que es T2. Sin embargo, acá tenemos que identificar tanto la sustancia gris como la sustancia blanca para saber si estamos hablando de un T1 o un FLIR. Que estas, el líquido cefalorraquídeo, en las dos va a ser hipointenso. Entonces, nosotros, me busco el lapicito, entonces todo esto, que es como la corteza cerebral, va a ser sustancia gris. Y acá en T1, en esta secuencia, la vamos a ver más hipointensa o más negrita, mientras que la sustancia blanca, que es todo lo que vemos acá, se va a ver hiperintenso. ¿Listo? Mientras que en T2 va a ser todo lo contrario. Entonces, todo lo que es corteza cerebral, todo lo que es sustancia gris, se va a ver mucho más hiperintenso, se va a ver mucho más blanco, mientras que la sustancia blanca se va a ver mucho más oscuro, es decir, se va a ver mucho más hipointensa, ¿sí? Entonces acá es como invertido. Entonces T1, lo gris se queda gris, lo blanco se queda, la sustancia gris se queda gris, la sustancia blanca se queda blanca y en T2 se invierte. Y en FLIR es lo mismo. Entonces aquí también está pues como invertido, como para que recordemos mejor. Entonces la corteza cerebral, todo lo que es sustancia gris va a ser más hiperintenso, va a ser más blanco, mientras todo lo que es sustancia blanca va a ser oscuro o más hipointenso, pero el líquido cefalorraquídeo va a ser hipointenso. Entonces, ay, espérenme, listo. Listo, siguiente, Sophie, por favor. Entonces acá les puse esa imagen para que lográramos como reconocer más fácilmente. Entonces, cómo se ve la coloración en cada una de las secuencias. Entonces, como les decía, entonces T1, la sustancia gris va a ser gris, la sustancia blanca va a ser blanca y el líquido cefalorraquídeo negro, T2, la sustancia gris al contrario, cambia. Y pues en FLIR va a ser igual que la T2, pero con líquido cefalorraquídeo oscuro y puentes. ¿Listo? Entonces, siguiente. Bueno, entonces acá para repasar, que es muy importante para todos nosotros, si quieren acá quiero que sea un poquito más dinámico, entonces que me comenten, pues primero qué corte se está demostrando en la imagen y en qué secuencia podemos esta A y, o sea, primero si quieren díganme qué corte está la A y en qué secuencia está. Si quieren pueden decirme por chat, por Yo micrófono. creo que está en un corte sagital, digo axial, Ok. y también pues la primera es una T1 y la segunda es una T2 también en un corte axial. Perfecto, súper bien, listo. Muchas gracias, Caro. Entonces, si quieres, Sofi, sigue. Entonces, perfecto. Entonces, como para recordar súper rápido, por si de pronto no están como esos conceptos tan claros, entonces recordemos que el corte sagital es como si partieran de la persona como a la mitad, ¿sí?
Entonces ya vamos a ver cómo es el corte sagital en TAC y en resonancia magnética. El corte coronal es como si me pusieran una corona, se ve como la como mitad de, ¿cómo se dice? Como diferenciación entre la parte anterior y posterior. Y el corte axial es el que vemos en la imagen, que es como si me cortaran a este nivel. ¿Listo? Entonces, listo, podemos continuar. Y ahora hagamos el mismo ejercicio con esta entonces, qué corte es y en qué secuencia está la primera y la segunda. Si alguien me quiere ayudar con esas. Sería un corte coronal, Perfecto. ambas. Y la primera sería T1 y la Ujú. segunda T2 también. Listo. Bueno, excelente. Entonces esto para que ya la tengamos súper claro. Entonces, súper bien. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces acá estamos viendo los lóbulos cerebrales. Entonces acá el primero que estamos viendo, ¿alguien se anima a decir cuál es? Frontal. Muy bien, perfecto. El segundo, Temporal. súper. Listo. El siguiente. Bueno, ahí les ayudo el parietal y el cuarto es el occipital. ¿Listo? Listo, siguiente, para que nos rinda. Y este es el lóbulo de la ínsula, ¿listo? Y entonces acá tenemos una introducción. Ya, pues como vimos muy detalladamente la anatomía en el TAC, acá vamos a de pronto a comentar algunas estructuras también muy importantes, adicionales, para que logremos identificarlas, ¿listo? Entonces, siguiente. Bueno, entonces acá primero es muy importante el corte. Acá tenemos un corte axial también y la imagen de la izquierda va a ser una tomografía computarizada y la imagen de la derecha va a ser una resonancia magnética, como para que podamos comparar qué estructuras se ven mejores en una TAC, qué estructuras se ven mejor en una resonancia. Por ejemplo, si se dan cuenta, en la TAC se ve mucho mejor como las estructuras óseas. Mientras que pues en la resonancia se ve mucho mejor como los tejidos blandos. Entonces, y también es muy importante mirar como a qué nivel estamos, porque dependiendo del nivel que estemos, podemos ver diferentes estructuras anatómicas. Entonces, acá, como estructuras principales, entonces acá las seleccionadas está la médula espinal, de forma adyacente tenemos las amígdalas cerebelosas y la que está como en una lunita que se ve mucho mejor en el TAC porque es pues la estructura ósea. Espérenme el esferito. Em, ya, sí. Como esto va a ser ya es que ahí se corre, ya que va a ser el agujero magno, ¿listo? Que entonces ese agujero, pues que es como el que, el que se delimita, el que está rodeado, va a ser el orificio más grande de la base del cráneo, que va a estar ubicado, como podemos evidenciar, en el hueso occipital. Y esto es muy importante porque va a conectar la cavidad craneal con el conducto vertebral. Y también acá está la médula espinal y más arribita vamos a encontrar el resto del tronco encefálico. Entonces seguiré la médula espinal y seguida de este vamos a ver el bulbo raquídeo, ¿listo? Como para que vayamos sabiendo qué estructuras vamos a irnos encontrando. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces acá ya subimos un poquito más, ya estamos viendo parte de la fosa posterior, como lo comentó Sofi. Acá vemos el cerebelo y en lo señalada va a ser la médula oblongada o también denominada el bulbo raquídeo. Y si quieres, sigue, Sofi. Y acá ya vamos subiendo en el tronco encefálico. Entonces acá ya después del bulbo va a seguir el puente o la protuberancia de Barolio que va a estar conectado con los pedúnculos cerebelosos al cerebelo. Y acá en la parte posterior del puente encontramos el cuarto ventrículo. ¿Listo? Siguiente. Y acá ya estamos subiendo de nivel, acá ya estamos viendo parte del lóbulo lateral, parte de los lóbulos occipitales, sigue. Y acá ya estamos viendo más estructuras, acá ya vemos el Mickey Mouse, que es el mesencéfalo, que es nuestra parte más superior del tronco encefálico. Y acá estamos viendo también en las estructuras señaladas el quiasma óptico y el tallo de la hipófisis, que todo esto ya nos lo detalló muy bien Sofía. Listo. Entonces, si quieres, sigue. Listo, entonces aquí vamos a estructuras súper importantes, eso si quieres dejarla ahí. Entonces el Mickey Mouse que les comenté va a ser el mesencéfalo,
que digamos que las dos orejitas que tiene va a ser los pedúnculos mesencefálicos, y entre los pedúnculos mesencefálicos vamos a tener la cisterna interpeduncular. También es súper importante que, digamos, en el número 4 que está señalado, tenemos el acueducto de Silvio, que me va a conectar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que todo es el sistema ventricular que me va a llevar el líquido cefalorraquídeo. También en el 5, estos son bilaterales y acá también vamos a tener los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Siguiente. Listo. Acá vamos a ver un poquito más de, digamos que también como para que logren identificar que en la resonancia magnética se va a ver mucho mejor todo el tema de las cisuras o los surcos. Acá la señalada va a ser la cisura lateral o la de Silvio. Y digamos, espérenme, ya les pongo el lapicito. Ya. Estos que tenemos acá van a ser los cuernos posteriores de los ventrículos laterales. Acá es lo que vamos a tener el tercer ventrículo, la glándula pineal, la cisura de Silvio, que ya las estamos comentando, y el lóbulo de la ínsula, que son estos que tenemos acá. Uy, perdón, la dibujada. Eso. Listo. Listo, sigue. Bueno, entonces acá vamos a detallar un poquito mejor los ganglios basales. Entonces, acordémonos que los ganglios basales van a ser ese conjunto de núcleos profundos del encéfalo que van a estar conformados por el caudado, por el putamen, por el globo pálido, que el globo pálido va a tener dos partes, el globo pálido interno y el globo pálido externo. También va a estar el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Digamos que entre las funciones principales de los núcleos basales, de los ganglios basales, para saber su importancia, va a ser todo el control del movimiento voluntario, que ellos como tal no es que van a iniciar el movimiento, sino que ayudan como a modularlo y a regularlo sobre todo. Y permiten que los movimientos sean como mucho más coordinados. Entonces, acá podemos evidenciar la cabeza del núcleo caudado, que lo podemos que va a ser esa que está adyacente a los ventrículos laterales, y toda cabeza tiene su cola. Entonces, esto van a ser acá la cola del núcleo caudado, que esto va a ser en un corte axial. Sin embargo, como tal, este va a ser nuestro núcleo caudado, que va a estar alrededor de nuestro putamen, que va a estar conformado por la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces en esta podemos identificar otros ganglios basales. Entonces acá vamos a tener en la parte más interna el globo pálido interno, después el globo pálido externo, seguido del putamen. Y estas tres estructuras unidas se van a llamar el núcleo lenticular o núcleo lentiforme, también se le denomina. Siguiente. Y bueno, y acá tenemos otra estructura supremamente importante que va a ser, no sé si han visto como el boomerang, que es, va a ser toda esta linecita que tenemos acá, las que están señalando las flechitas, que va a ser la cápsula interna. Y bueno, ¿qué es la cápsula interna? La cápsula interna va a ser una banda de sustancia blanca, pues ya sabemos que la sustancia blanca está conformada de acciones, que me va a atravesar los ganglios basales. Entonces me va a atravesar todo lo que es el putamen, el caudado, el tálamo, y esto me va a ayudar a conectar sobre todo la corteza cerebral, el tronco encefálico y la médula espinal. Y es muy importante porque a través de esta van a pasar fibras motoras y sensitivas, que es como la autopista principal de la información motora y sensitiva. Entonces, esta tiene también tres partes. Va a tener pues el brazo anterior de la cápsula interna, que es esta que vemos acá. Esta puntica del boomerang va a ser la rodilla de la cápsula interna, y lo seguido a esto va a ser el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Listo? ¿Listo? Siguiente. Entonces, acá es muy importante, acá las podemos ver, diferenciar todas. Estas son un poquito difíciles de ver, pero entonces acá tenemos eh, el globo pálido interno, globo pálido externo, el putamen. Después del putamen tenemos un espacio muy, muy chiquitico que va a ser la cápsula externa. Primero tenemos la cápsula externa, después tenemos
uno que sea un poquito más oscurito, que lo podemos evidenciar mejor en la imagen inferior, que va a ser el claustro, que nos podemos, nos podemos acordar pues por nuestro claustro, y después del claustro va a ser la cápsula extrema. Entonces, para que se acuerden, entonces primero globo pálido interno, globo pálido externo, putamen, cápsula externa, claustro y cápsula extrema. Y después de la cápsula extrema vamos a encontrar nuestra ínsula, ¿listo? O pues como nuestro lóbulo insular, que son estos que tenemos acá. Siguiente. Y uno muy importante es el tálamo, que este sí se puede inferenciar muy grande, que está como adyacente también a la cápsula interna. ¿Listo? Y en el medio va a estar el tercer ventrículo. Siguiente. Listo. Entonces, bueno, esto también Sofía ya lo detalló súper bien. Entonces, acá tenemos el cuerpo calloso, que pues en este corte sagital lo podemos ver completo, que tenemos el cuerpo calloso, em, está dividido en el rostro, en la rodilla, el cuerpo y el esplenio. Y acá en la parte superior, acá, sí, en la parte superior vamos a tener la rodilla del calloso y acá vamos a tener el esplenio, ¿listo? Que van a estar también adyacente a los ventrículos pues laterales. ¿Listo? ¿Listo? Sí, si quieres, sigue, Sofía. Eso. Y pues acá ya hacer como para hacer un repasito, entonces acá tenemos la cabeza del núcleo caudado, también este es adyacente a los ventrículos laterales, esta es toda la cápsula interna que vamos a tener primero el brazo anterior, rodilla, brazo posterior, después tenemos acá nuestro núcleo lentiforme o lenticular, que acá va a estar dividido por glóbulo pálido interno, glóbulo pálido externo, putamen. Después está la cápsula externa, el claustro em, y la cápsula extrema y después la ínsula, ¿listo? Como para que ahí lo tengan en cuenta. Y muy importante, pues el tálamo que está acá. Siguiente. Listo. Entonces ahora, como para que repasemos y ojalá les haya quedado claros estos conceptos, sobre todo los ganglios basales, que es lo que hicimos más énfasis, pues no sé si alguien me quiera decir cuál, qué estructura anatómica está señalada en la imagen de la derecha, que es esta que tenemos acá, que la acabamos de hacer un repaso. O, o este. Muy bien, entonces la imagen de la derecha es la cabeza del núcleo caudado, perfecto. Y en la imagen de la izquierda, ¿qué es? ¿Quieren? Pueden decirme también por chat. El rodete del cuerpo calloso, creo. El cuerpo calloso, muy bien, perfecto. Y ahí sería, sí, perfecto. No, ahí no es la cola, sino el esplenio. Ujú, muy bien. Listo, perfecto. Excelente a los que me contestaron, muchas gracias. Bueno, entonces en esta imagen, rápido, si quieren, ahí que estoy señalando, en la imagen de la izquierda, que les dije que es como la punta del boomerang. No, esa no es. Bueno, entonces ahí es la rodilla de la cápsula interna, muy bien. En la imagen de la mitad, ¿esa cuál es? El putamen, El núcleo excelente. ventricular. Es el putamen, ¿listo? El de la... Pero es que el núcleo lenticular es la unión de las tres, ¿sí? Como del putamen y del globo pálido. Pero pues, y ese sería el putamen solito, ¿listo? Y en la imagen de la derecha, ¿qué tendríamos? Que es el grandote que les dije, el tálamo. Excelente, súper bien. Listo, súper. Bueno, entonces acá les tenemos unos casitos súper rápidos.
Entonces, bueno, entonces tenemos una paciente femenina de 28 años, previamente sana, que consulta por cuadro clínico de aproximadamente un año de evolución, caracterizado por episodios recurrentes de visión borrosa y diplopía, acompañados de debilidad progresiva y parestesias en miembros inferiores, lo que en ocasiones le dificulta la marcha y ponerse de pie. Refiere además urgencia urinaria, episodios de fatiga intensa desproporcionada a la actividad física y vértigo intermitente. En los últimos meses nota también dificultad para coordinar movimientos finos y ligera inestabilidad al caminar, con tendencia a desviarse hacia un lado. Por la sospecha diagnóstica se le toma la siguiente resonancia magnética. Entonces, no sé si alguien me quiera decir, es una clínica muy típica de una enfermedad que además la pusimos también porque va a ser muy importante para nuestro siguiente módulo como parte introductoria. Entonces, no sé qué sospecha diagnóstica creen que es y sobre todo qué ven en las imágenes. Entonces, antes de caracterizarlas, entonces, qué corte están viendo, qué tipo de imagen están viendo, si es de pronto hiperintenso, hipointenso, em, no sé si son redondas, delimitadas, está cerca de qué estructuras anatómicas. ¿Quién se anima? Como a Ok, excelente. Ven acá me están diciendo de esclerosis. Muy bien, perfecto. Y que, pero alguien que me ayude como a caracterizar el tipo de imagen, las lesiones que están viendo sin pena. Son lesiones hiperintensas en un corte axial y pues también hay un sagital. Se ve pues a nivel de los ventrículos Mm, y pues por el caso yo dije que era una esclerosis múltiple. excelente. Bueno, Carol, lo hiciste perfecto. Entonces, si quieres, sigamos a la retroalimentación. Entonces, primero, pues es una clínica muy típica de neuritis óptica, visión borrosa, también les puse diplopía, también por esa afectación que existe en los nervios oculomotores, o pues también puede ser el tronco encefálico, también el déficit motor, el sensitivo, las alteraciones esfinterianas, la ataxia, dismetría, bueno, es una clínica muy, muy típica de esclerosis múltiple. Y para caracterizar las lesiones, entonces, excelente lo que dijiste, entonces se observan múltiples lesiones hiperintensas, nodulares, características de situación periventricular, también lo dijiste, perfecto, algunas de morfología ovoidea, lesiones hiperintensas que rodean el cuerpo calloso, también, que son las de la imagen de abajito, las que están en corte sagital, que adoptan una disposición radial. Y la resonancia magnética lo que nos hace, lo que yo les contaba al principio, que es súper importante como gold standard para identificar lesiones desmielinizantes, em, que pues de pronto no se llegan a sospechar clínicamente, aunque acá yo les puse un casito con una clínica muy típica. Y pues en las placas también de la esclerosis múltiple, como en general, lo que se manifiesta predominantemente son lesiones hiperintensas, acá en secuencias T2, características de lesiones múltiples, de pequeño tamaño, de morfología nodular y presencia al menos de una placa de morfología ovoidea, y ahí les puse la bibliografía, que son unos casitos muy chéveres también, que comparo si quieren estudiar también. Listo. Listo. Y ya, pues para el último caso, tenemos que un hombre de 34 años que ingresa a urgencias acompañado de su esposa después de caerse manejando bicicleta. Pues este se encuentra despierto y con un Glasgow de 10, tiene pupilas isocóricas y reactivas y a la inspección se observa un hematoma parietal derecho en el cuero cabelludo acompañado de una oración. Y no se palpa una fractura craneal y se realiza una tomografía computarizada. Entonces, pues, ¿qué se puede observar? Si aquí me quiere contestar. Mm, bueno, creo que sí, por tiempo, sí. No, deja que alguien responda. Vamos a ver. Mm, Santiago Acosta. Es un hematoma epidural. Epidural lo señala la flecha roja. La flecha roja. Y en el caso de la flecha azul sería un hematoma subdural. Perfecto.
Entonces, pues nada, para recordar rápidamente, el hematoma epidural que se va a encontrar por encima de la dural madre, usualmente es por la lesión de una arteria meningia media, usualmente se acompaña de fractura craneal, pero en este caso no, y pues se ve así como convexo. Y pues el hematoma subdural que va a estar pues por debajo de la dura y se genera por la lesión de venas puentes, su contenido es de sangre venosa y pues se va a ver más como una lunita. Y ya, para finalizar. Y pues adicionalmente, este sí tiene presencia de hemorragia subaracnoideas. Listo, muchísimas gracias. Listo, Tiene muchas gracias, Mava. Muchas gracias, Sofi. Le doy la palabra a la doctora para ver si tiene comentarios finales. quería preguntarles si tienen de pronto alguna pregunta. Bueno, no, como para conclusiones, entonces es importante que aprendan a identificar las lesiones más grandes en TAC, sobre todo porque es lo que van a tener más disponible, ¿cierto? Como el sangrado, como cuando un paciente tiene ACV, cómo se ve un ACV, que eso pues usted lo van revisando también en las rotaciones y los que rotan por neurología también lo van revisando. Mm, la ventana de hueso, pues si el paciente tiene un trauma craneoencefálico, como lo dijeron, pues para identificar fracturas. Y si tienen disponibilidad de resonancia, pues ahí se pueden ver cosas más detalladas como las enfermedades desmelinizantes, algunos tumores. Sirve también para cuando los pacientes no tenemos claro el tiempo de inicio de los síntomas del ACV, de las lesiones isquémicas, también nos ayuda a orientar si se benefician o no de terapias de reperfusión. Y lesiones más específicas, pequeñas, también las podemos detallar mejor en la resonancia, pero es importante que tengan presente que no en todos los lugares hay disponibilidad de resonancia inmediata. En MEDER y en la cardio, que es donde ustedes rotan principalmente, pues sí hay, pero cuando uno sale de esos dos centros, no se va a encontrar eso en la vida real. Entonces es muy importante que aprendan también a visualizar como lo grande o lo urgente en tomografía. Listo, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por toda la asesoría y nada, y mil gracias a todos por estar pendientes